como todos los miércoles, ya comenzamos el análisis con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Alicia. Preocupado. Vimos esta explicación de Laura Soto respecto del tema nuclear en Irán. ¿Cuál es la intención que tiene Irán respecto de esto? Bueno, Irán está siendo atacado y me imagino que su intención es sobrevivir y mantener intacto el régimen y parte de su programa nuclear, que Irán siempre ha dicho no tiene ambiciones de fabricar un arma. Pese a lo que se dice en Occidente y las acusaciones de Israel, Irán ha reiterado que si bien podría tener la posibilidad de hacerlo, no tiene la intención. Hay que ver, sí. Bueno, ese es un tema que justamente es lo que está en el entredicho y que hasta cierto punto explica las palabras del presidente Trump cuando dice: podríamos atacar Irán, las instalaciones nucleares, o podríamos no hacerlo. Es decir, a esto se les llama muy pomposamente ambigüedad estratégica. Es decir, dejar a tu enemigo o a tu potencial enemigo pensando, adivinando qué es lo que vas a hacer, pero al mismo tiempo le dice que quiero una rendición incondicional por parte de Irán en lo que respecta al programa nuclear. De manera que si tú pides la rendición incondicional, estás movilizando aviones para recarga de bombardero, bueno, se subentiende que estás preparando una acción militar. Tú puedes decir, bueno, esto es una forma de amedrentar, o simplemente es la preparación definitiva. Y, como se señaló antes, la posibilidad de bombardear Israel tiene algunas limitaciones en cuanto a bombas de gran penetración. Y si el bombardeo en Fordow está dentro de una montaña y se necesitan bombas especiales que Israel no dispone, y la especulación es que los bombarderos B-2 estadounidenses van a llevar estas bombas, que son bombas de enorme poder, que pueden penetrar más de 200 metros en una montaña, e incluso 5 o 6 metros de concreto. Ahora, nadie tiene garantizado el éxito con ese tipo de operaciones. Claro. Estas bombas no han sido utilizadas, es una hipótesis que podrían lograrlo. Tampoco se sabe exactamente cómo es Fordow o Natanz, de manera que, pero especialmente la que está en la montaña en Fordow, si lo lograrían o no. Y el peligro es lanzar un ataque y que, pagues todos los costos por haber atacado sin conseguir el objetivo. Raúl, de hecho, tenemos precisamente esa declaración que señalas respecto de Donald Trump, que la hizo hoy en la mañana cuando le preguntan entonces si es que va a intervenir en este conflicto. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Ni siquiera saben lo que voy a hacer, no lo saben. Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Les puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Y les pregunté por qué no negociaron conmigo antes de toda esta muerte y destrucción. Dije que es muy tarde. Les dije que es muy tarde para hablar. Puede que nos reunamos, no sé. Hay una gran diferencia entre ahora y hace una semana. En esta conferencia de prensa, los periodistas le preguntan qué iba a hacer y él dice entre risas: bueno, no les voy a decir cómo voy a actuar ni cuándo, si es que voy a atacar. Pero ha sido cambiante la postura de Donald Trump, porque en un inicio dijo Marco Rubio que Estados Unidos no estaba involucrado en este ataque. Y ahora dan a entender que Estados Unidos sabía que Israel iba a atacar a Irán. ¿Es grande el costo que tendría para Donald Trump si es que accede a intervenir en esta guerra? Bueno, depende cómo intervenga. Probablemente sería una intervención aérea, y si tiene éxito, bueno, él se va a arrogar el haber modificado el Medio Oriente por muchas décadas. Es decir, este pecho fue el que tuvo el coraje de iniciar el bombardeo sobre las instalaciones nucleares, y lo logramos con éxito. Lo importante, o lo central que él querría destacar, me refiero a Trump, es no, como dicen en Estados Unidos, poner botas en el terreno.
en el campo de batalla, no comprometer a soldados estadounidenses. Si logra un bombardeo y dan en los blancos y los blancos son anulados y no hay pérdidas humanas estadounidenses, yo creo que él va a salir muy fortalecido y aunque le hayan dicho usted durante su campaña prometió que no iba a involucrar a Estados Unidos en ningún conflicto, dice no, pero yo no lo involucré. Yo simplemente intervine en el momento preciso para asegurar que el Medio Oriente sea una región segura una vez más. De hecho, la invasión a Irak en 2003 le costó bien caro a George Bush llevar las tropas a terreno. Entonces, mi pregunta ahora es... ¿Y en Afganistán? Y en Afganistán. La relación entre Netanyahu y Trump de igual forma es bastante compleja. Entonces también sería prestarle harta ropa intervenir en esto. Es compleja, pero es una relación de sociedad, o sea, de amistad y de alianza. Y no solamente con Estados Unidos, también Europa ha estado secundando, respaldando digamos, a Israel y Gran Bretaña ha movilizado aviones de combate que ha instalado en Chipre con la idea, donde tiene base aérea, con la idea de que si es necesario intervenir, lo va a hacer y no sería una intervención contra Israel, sería una intervención contra Irán. También Alemania ha hecho declaraciones, incluso su canciller ha dicho, mira, hay que reconocer que Israel está haciendo el trabajo sucio, con lo que quiere decir Israel está eliminando a este enemigo y bueno, ellos están haciendo, digamos, es el sacrificio que hace Israel por nosotros. Y esa es un poco la percepción que existe en Europa Occidental y en Estados Unidos. Ahora, el primer día del conflicto, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, le habló al pueblo iraní. Me gustaría que revisáramos esas declaraciones antes de pasar a ese tema. Esta es una herramienta de un régimen totalitario que oculta la realidad a los ciudadanos de Irán. Les oculta la situación real. Les pone una máscara al pueblo iraní. Al mismo tiempo se están abriendo otros canales a través de los cuales los ciudadanos iraníes que luchan por liberarse de este régimen tiránico pueden descubrir la verdad. Y eso es importante. El viernes tú leíste esta declaración que ahora ya la podemos entender mejor, que al parecer Israel está apuntando a un cambio del régimen iraní. ¿Esto cómo es posible? ¿O es posible? Mira, lo primero que te tengo que decir es que es totalmente contradictorio tratar de impulsar un cambio de régimen y bombardear a un país. Esto se ha visto en todos los conflictos. Y, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis dijeron, vamos a bombardear Londres para ablandar la población y para que finalmente se rindan. Lo único que consiguieron fue endurecer la voluntad de lucha del pueblo inglés. Después, cuando se dio vuelta la situación y Alemania fue bombardeada y todos los llamados de los aliados era a rendir, que los alemanes se rindieran, nuevamente frente al bombardeo, frente a la destrucción masiva de su país, los alemanes se unieron incluso tras Hitler con todo lo que ello implicaba. De manera que pensar que un bombardeo de Irán va a ablandar a la población y que va a llevar a un levantamiento, me parece que no tiene mucho fundamento histórico y en concreto, de todo lo que hemos escuchado de Irán, hay muchas personas que discrepan con el gobierno actual, el gobierno, digamos, de los ayatolás, pero cuando tu patria es atacada y tú ves la destrucción, bueno, la gente tiende a cerrar filas. Y yo creo que eso pasa, lo hemos visto en todos los conflictos, los bombardeos, sobre todo de población civil, no ayudan a un levantamiento. Hemos visto manifestaciones en 2023, en 2022, en contra del régimen iraní. Pero actualmente, ¿podemos decir que el régimen está debilitado? Eso es muy difícil saberlo. Sin duda hay una facción importante del pueblo iraní que se ha manifestado, especialmente en las capas medias urbanas. Pero al parecer tiene un respaldo en regiones rurales y la religión está muy implantada en Irán. El chiismo es la corriente dominante, de manera que hacer
digamos, mirado desde fuera, los únicos que realmente podrían deponer al gobierno son los militares, y hasta donde se sabe, los militares han sido purgados y es la Guardia Revolucionaria la que tiene el control del país. Israel desde hace años venía planteando estas intenciones. De hecho, estamos revisando declaraciones de Netanyahu y desde hace años viene diciendo que Irán está cerca de esta bomba atómica. Pero hace poco también ocurrió un ataque importante en contra de Hezbollah. ¿Podríamos decir que Israel atacó a los proxies de Irán para finalmente realizar este ataque y debilitar aún más el régimen? De eso no hay duda. No necesariamente los liquidó con mira a atacar a Irán, pero desde que se generó la situación del 7 de octubre, digamos, de la masacre de 1.200 ciudadanos israelíes y la toma de rehenes, Israel entró en una situación de conflicto y Hezbollah solidarizó y lanzó algunos cohetes y se generó el conflicto que llevó al ataque que Israel realizó a Líbano en forma relativamente independiente, pero con respaldo israelí. Se estaba librando, o a ciertas facciones en Siria se estaba librando la guerra civil que terminó tumbando al régimen sirio, de manera que se fueron creando, como tú bien lo señalas, condiciones para un enfrentamiento cara a cara con Irán, que es lo que estamos viendo en este momento, pero que, como evidente, se venía dando desde hace mucho tiempo y, digamos, en la línea de tiempo se señaló, por ejemplo, cómo Israel intervino y contaminó con gusanos o virus el programa nuclear iraní y lo rechazó en bastante tiempo. Ahora, ¿a quién deberíamos poner ojo en la región? ¿Cuáles van a ser los actores importantes que podrían tener algún efecto en este conflicto? Me refiero a los países de la zona. Bueno, primero habrá que ver cómo continúa este conflicto que está lejos de terminar y si, digamos, Irán decide cerrar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Bueno, eso afecta a todos los Emiratos. Hemos visto que los hutis lanzaron en su momento algunos misiles contra campos petroleros saudíes. Esto puede tener un impacto enorme sobre el precio del petróleo y con ello un efecto desestabilizador sobre el conjunto de Occidente. Es decir, si comenzamos a ver todos los escenarios y los peores escenarios, es una situación muy preocupante. ¿Y qué podemos esperar, por ejemplo, de países como Arabia Saudita y Jordania y también Egipto, que parecen ser aliados de Occidente, pero Arabia Saudita fue el primero en condenar este ataque contra Irán? Sí, Arabia Saudita, su existencia depende de la debilidad relativa de Irán. Es decir, Arabia Saudita le ha temido y le teme a Irán. Por lo tanto, una cosa son las declaraciones públicas y otra es su postura, y de hecho tiene conflictos con fuerzas aliadas como los Houthi, que son una fuerza aliada de Irán y con los cuales ha librado una guerra civil de muchos años. De manera que Arabia Saudita, en su fuero interno, estaría muy contenta si viera una derrota militar contundente de Irán. Ahora, no hay que olvidar que siguen habiendo conflictos de los que ya hemos hablado, la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, Zelensky se perdió una reunión con Donald Trump porque él dejó el G7 para ir a Estados Unidos y hablar respecto de este tema. ¿Qué va a pasar con Gaza, donde sigue muriendo gente, donde sigue Israel controlando la zona? ¿Qué podemos esperar de ese conflicto mientras en paralelo está este otro conflicto con Irán? Bueno, depende cómo se resuelva el conflicto con Irán, pero de momento la situación en Gaza empeora y vemos que hay decenas de muertos todos los días, especialmente entre las personas que viven una situación de hambruna y tratan de obtener alguna alimentación. Por lo tanto, la situación de Gaza va de mal en peor. Yo sé que no te gustan estas preguntas porque siempre dices que
no podemos adivinar el futuro, pero ¿cómo crees que...? Al menos yo no puedo. Yo tampoco, lamentablemente. Pero Raúl, ¿cómo crees que va a avanzar la situación de Benjamín Netanyahu en Israel? ¿Podría generar más descontento en la población hacia el gobierno de Netanyahu? Depende completamente cómo concluya este conflicto. Eso sí te lo puedo dar firmado. Si, digamos, Netanyahu e Israel cumplen con su cometido de eliminar o de postergar por décadas el programa nuclear iraní, se va a cubrir de gloria, no te quepa duda. Las últimas encuestas señalan que el 85% de la población israelí respalda el ataque a Irán. Eso te dice volúmenes sobre cómo están las cosas allá. Pero si por el contrario fracasa y consigue, digamos, algunos objetivos parciales, esto se va a sumar a todos aquellos que sospechan de que Netanyahu ha utilizado una serie de conflictos para fortalecer su posición política. Todo dependerá de los resultados de esta, bueno, ya podemos hablar de esta guerra. De esta guerra. Otra pregunta que no te va a gustar. ¿Tú crees que es factible desarmar el programa nuclear de Irán? Bueno, esto volvemos al tema Sí. de la famosa bomba especial que tiene Estados Unidos, Exacto. que penetra. Es posible postergarlo por mucho tiempo y el complemento de la destrucción física de las instalaciones nucleares sería el cambio de régimen. Raúl Sor, muchas gracias por este análisis muy interesante. Nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Si es que se perdieron parte de este programa, ya lo pueden ver en nuestra página de YouTube y en todas nuestras plataformas. Y muchas gracias por vernos. Vamos a seguir atentos a cómo entonces deriva este conflicto. Que estén muy bien y sigan, por supuesto, en CNN Chile.